El mensaje del día de hoy lleva por título Características del hombre y la mujer que Dios usa. Como base de esta meditación hemos tomado la vida de Saulo de Tarso, quien después de haber sido un furibundo perseguidor de los cristianos, fue transformado radicalmente cuando tuvo su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, y se convirtió luego de esta experiencia en el más grande predicador del evangelio de su época. Pablo viajó como misionero por Grecia, por Asia Menor, por Siria, Palestina y llegó hasta Roma, la capital del Imperio Romano. Gracias a su esfuerzo, en solo 35 años el evangelio fue llevado desde Jerusalén hasta Roma. Con Pablo fue cumplida la palabra del Señor que dijo en Hechos 1:8, y leo la Nueva Versión Internacional: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Él fue la persona que más libros escribió en la Biblia. Ninguno de los apóstoles de Jesucristo contribuyó tanto como él a expandir el mensaje de salvación y también, por supuesto, a establecer los fundamentos de la doctrina cristiana. Hubieron ciertas características en la vida del apóstol Pablo que le llevaron a impactar el mundo de su época y que fueron usadas poderosamente por Dios. Estas características son dignas de imitar por nosotros si queremos ser también usados por Dios. Hoy compartiremos 3 de estas características. En primer lugar, Pablo era un hombre estudioso. Pablo era un hombre bien preparado. La ciudad donde él nació, la ciudad de Tarso, era conocida como una ciudad universitaria, así como Atenas o Alejandría en aquel tiempo, o también como en la ciudad de Campinas en Brasil en nuestro tiempo, la ciudad de Mérida, por ejemplo, en Venezuela, o la ciudad de Manizales aquí en Colombia, que son ciudades donde hay muchas universidades y jóvenes de todo el país viajan a ellas para poder estudiar. En Tarso se vivía un ambiente académico por todo lugar. Imagino que si en aquel tiempo habían restaurantes o cafés, seguramente habían jóvenes con sus cuadernos ahí conversando acerca de sus estudios. También en la ciudad habían muchas posadas para los estudiantes que venían de otro lugar a estudiar. Imagino que este ambiente académico que se vivía en esta ciudad de Tarso pudo haber influido en la vida del joven Saulo. Se cree que él era un abogado en leyes, al mismo tiempo que aprendió un oficio, como todo buen judío. El oficio era hacer carpas o tiendas y también abrigos de una lana llamada silicio. Esta lana era producida en esta región de Tarso y se usaba para hacer estas tiendas y también los abrigos. Por otro lado, queridos, Pablo recibió su educación teológica y filosófica a los pies del rabino más famoso en la época, del rabino judío llamado Gamaliel. Como lo dice en Hechos 22:3, fui instruido a los pies de Gamaliel. Pablo hablaba 4 idiomas: latín, griego, hebreo y arameo. Pablo era preocupado siempre por estudiar, por leer, por prepararse cada día más. Y esta preparación le sirvió en su ministerio de muchas maneras. Permítame referirme a 3 de ellas. En primer lugar, su preparación intelectual lo llevó a predicar el mensaje del Evangelio a las personas más humildes, pero también ante los reyes y gobernantes más importantes de su tiempo. En Hechos capítulo 9, versículo 29, dice que hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Los griegos en aquel entonces representaban a la sabiduría y al conocimiento en su tiempo.
Después, capítulos más adelante, el libro de Hechos nos cuenta en el capítulo 17, versículo 19 al 22, que Pablo llegó hasta Atenas, que era la capital de Grecia. Y la gente lo tomó y le llevó a un gran auditorio llamado Areópago, para que le diera una charla sobre sus creencias en Cristo. Dice este pasaje, Hechos 17, del 19 al 22. Entonces lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que tú nos traes? Pues nos habla de cosas extrañas y queremos saber qué significan. Y es que todos los atenienses, como también los extranjeros que vivían ahí, solo se ocupaban de oír y comentar las últimas novedades. Pablo, dice el versículo 22, se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo, atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, y siguió su discurso. Hermanos queridos, Pablo era tan bien preparado que no había tema que no podía abordar. Él podía hablar fácilmente de teología, podía hablar de administración, podría hablar de las responsabilidades cívico-sociales, sobre finanzas, sobre la esclavitud, que era un tema de discusión en ese tiempo. Pablo podía hablar de cualquier tema. También podía hablar con cualquier persona. Dice 1 Corintios 9, 19 al 23. Aunque soy libre respecto a todos, me he hecho esclavo para ganar a tantos como me sea posible. Entre los débiles me he hecho débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo a todos, a fin de ganar a algunos por todos los medios posibles. Todo lo hago por causa del Evangelio. Pablo podía predicar a todos. Podía predicar a los libres, a los esclavos, a los débiles, a los fuertes, a las personas sencillas, pero también a los reyes y gobernantes. En segundo lugar, esta preparación le llevó a cultivar a Pablo profundas convicciones en su vida, a tal punto que estaba dispuesto a dar su vida por estas convicciones. Pablo tenía profundas convicciones respecto a Dios, respecto al hombre, a la vida, a la muerte. Él estaba profundamente convencido de su salvación. Él decía, por ejemplo, yo sé en quién he creído y estoy seguro de guardar mi depósito para aquel día final. Él estaba convencido de su santificación. Él decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él estaba convencido de su llamamiento. Cada vez que escribía una carta, el primer versículo decía siempre, Pablo llamado a ser apóstol, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombres. Él estaba seguro de su llamado. Sabemos de las convicciones de Pablo por las cartas que él escribió. Cuanto más profundizamos en el conocimiento de nuestro Señor, queridos, más profundas serán nuestras convicciones. Esta preparación a Pablo no solo le sirvió para llevar el Evangelio a los reyes, gobernantes y las personas sencillas, no solo le sirvió para desarrollar profundas convicciones, sino también, en tercer lugar, su preparación le llevó a escribir 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Es la persona que más libros ha escrito en la Biblia, seguido de Juan, que escribió 5, también Moisés, el Pentateuco. Pablo fue quien sistematizó la doctrina cristiana. Sus cartas han llegado a ser una influencia poderosa de la historia religiosa e intelectual del mundo. Hermanos, Pablo se preparó toda su vida. Antes de ser un discípulo del Señor, durante su ministerio, mientras sus viajes, él leía mucho y casi al final de sus días. Me llama mucho la atención que cuando estaba muy cerca a su muerte, hermanos, él le dijo a Timoteo allí
En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, le dice: cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. También trae los libros y especialmente los pergaminos. ¿Saben, queridos? 2 de Timoteo fue el último libro que escribió Pablo antes de morir. Y el 4.º capítulo fue el último capítulo que escribió. Sin duda, él estaba muy cerca a su muerte. Pero me llama la atención que aquí le dice a Timoteo: tráeme el abrigo que dejé en Troas, en la casa de Carpo. También tráeme los libros y especialmente los pergaminos. Eso me dice que Pablo se preparó hasta el final de sus días. Él fue un asiduo lector, hermanos. Hasta el final de sus días. Faltaban pocos días para que partiera y él estaba pidiendo los libros y los pergaminos. Hermanos queridos, qué hermoso saber que esta preparación le llevó al apóstol a escribir 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Es la mejor herencia que nos pudo dejar, porque allí está plasmada su teología y los fundamentos de la fe cristiana. Cuando pienso en la vida intelectual, en lo estudioso que era Pablo, queridos, pienso que tenemos un gran desafío. Él nos dio un ejemplo tan grande para nosotros. Queridos hermanos, yo imagino que en sus viajes él no podía llevar todos los pergaminos que quisiera. Ellos eran grandes y eran un bulto grande para llevar en los viajes. Por otro lado, tampoco había luz eléctrica. Aún no se había inventado la imprenta. Esta fue inventada por el alemán Johannes Gutenberg en 1440. Hermanos, él no tenía los recursos adecuados para prepararse. ¿Se imagina si Pablo hubiera tenido los recursos que tenemos en nuestra época? Imagino que él no tuviera una profesión, tuviera quizás 5 o más. Hablaría más idiomas y habría escrito muchos libros. Hermanos, cuando pienso en la vida de Pablo, pienso en el gran desafío que representa para nosotros, hermanos. No tenemos excusa para estudiar. No tenemos excusa para no hacerlo. Todo lo tenemos al alcance de nuestras manos. Aquí en el celular que tenemos en nuestras manos tenemos muchas versiones de la Biblia. Diccionarios bíblicos, concordancia, las escrituras, diversos comentarios. Queridos, no tenemos excusa. Seamos estudiosos. Esto nos dará una cultura muy amplia. Seamos estudiosos especialmente de las escrituras, hermanos. De esta forma, al igual que Pablo, podemos hablarle a cualquier persona acerca de Jesucristo. Podemos tener convicciones profundas de nuestra fe y podemos ser bendición para las personas que nos rodean. Pablo era un hombre estudioso. En segundo lugar, Pablo era un hombre de valor. En la vida muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones desagradables que nos exigirán tener valor. Pablo era un hombre de valor. A él no le desanimaban ni los peligros ni los sufrimientos que tenía que enfrentar. En Hechos capítulo 20, 22 al 23 nos dice: al ir a Jerusalén, lo hago llevado por el Espíritu. No sé lo que me espera. Pero el Espíritu Santo me ha estado repitiendo en cada ciudad que me esperan prisiones y sufrimientos. Queridos, Pablo podía haber evitado estos sufrimientos, pero él estaba convencido que Dios lo había llamado a predicar el Evangelio a todo el mundo, y eso es lo que hizo. Él se enfrentó a estas dificultades, a estas prisiones, a estos sufrimientos. Yo imagino, queridos, que Pablo vivió su vida en una tensión constante. Afuera tenía que enfrentar a los ataques de sus enemigos, los judíos que se habían convertido en sus enemigos, pero por dentro tenía que lidiar con sus temores. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 5, Pablo dice: desde que llegamos a Macedonia,
No habíamos tenido reposo. Desde afuera, las dificultades se agolpaban a nuestro alrededor y por dentro sentíamos mucho temor. Esta tensión entre las dificultades que tenía que enfrentar a su alrededor y el temor que sentían dentro les llevaba a tener una vida tensa. Hermanos, Pablo nos cuenta que estuvo varias veces al borde de la muerte. Cuando estuvo en la ciudad de Listra, por ejemplo, él fue apedreado de una manera tan brutal que pensaban que estaba muerto y lo sacaron de la ciudad. Dice Hechos 14:19. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Oh, hermanos queridos, para Pablo, el cumplir su ministerio, el ministerio que Dios le había dado, no fue fácil. Eso le llevó a varios sufrimientos. Él cuenta en 1 Corintios capítulo 11 del verso 23 al 27 y leo en la versión Nueva Biblia Viva. Él cuenta ahí todo lo que tuvo que pasar. Veamos con atención lo que nos cuenta Pablo. Dice, he trabajado más duramente. Me han encarcelado más veces. Me han azotado severamente y me he visto en peligro de muerte muchas veces. En 5 ocasiones los judíos me han propinado 39 azotes. 3 veces me han azotado con varas. Una vez me apedrearon, posiblemente se refiere a Listra. 3 veces he naufragado. Una vez me pasé una noche y un día en alta mar. He recorrido muchos caminos. Muchas veces he estado en peligro de sucumbir en ríos, a manos de ladrones o de judíos iracundos y también de gentiles. He pasado por peligros en la ciudad, en el campo, en el mar, entre falsos hermanos. He sufrido muchos trabajos y fatigas. He pasado noches sin dormir, he tenido hambre y sed, he pasado sin comer, he padecido frío y no he tenido con qué cubrirme. Cuántas experiencias, cuántos sufrimientos, cuántos peligros el apóstol pasó por cumplir su ministerio. Él testifica a los corintios más tarde que muchas veces él pensó realmente que no saldría con vida de esa situación. Esto lo dice en 2 Corintios 1:8 y leo la Nueva Versión Internacional. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Cuántas veces él sufrió cosas terribles? Fue apedreado en Listra y, como dice aquí, en Asia sufrieron mucho, tanto que él no pensaba salir con vida de esa ciudad. Al conocer, queridos, todos estos padecimientos que pasó el apóstol Pablo, podemos imaginarnos que él era un hombre de una constitución física robusta, que esta constitución física le permitiría soportar todos estos sufrimientos. Pero eso no es verdad. Hay una novela escrita en el siglo II que describe al apóstol como un hombre pequeño de estatura. Tenía cejas muy grandes, una nariz bastante grande también. Él era calvo y de piernas encorvadas y de una apariencia débil. Pablo no era un hombre grande y robusto, era un hombre más bien bajo y débil. El mismo Pablo, sin entrar en detalles, lo confirma cuando escribe allí a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 10, versículo 10, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, algunos dicen, las cartas de Pablo son duras y causan una fuerte impresión, pero en persona se ve débil y su manera de hablar no infunde respeto a nadie.
Queridos, Pablo tenía una constitución física más bien frágil, débil, pero era un hombre de valor. Frente a los sufrimientos, frente a los peligros, Pablo no se dejó intimidar por todo lo que se le presentaba. Al contrario, él cobró valor. Y estas situaciones le dieron más fuerzas para seguir adelante, más ganas para seguir adelante, sabiendo quién lo había llamado y que su presencia en su vida era constante. El apóstol no soportó estas situaciones difíciles, queridos, de una manera resignada, de una manera pasiva o de mala gana. Al contrario, él se gloriaba en estas dificultades, porque él sabía que el Señor estaba en el trono y estaba en control de cada situación. Cada una de estas experiencias por la cual tuvo que pasar era una oportunidad para demostrar que Cristo era suficiente en cada situación. Esto lo llevó a decir allí en 2 Corintios 12:10. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo había aprendido el secreto de la debilidad. ¿Sabes, querido? La debilidad atrae a Dios. Cuando Pablo se sentía débil, el poder de Dios reposaba en él. En una oportunidad, cuando él estaba tan débil físicamente por una enfermedad, los estudiosos de las Escrituras creen que este aguijón en la carne era una enfermedad en sus ojos. Cuando él se sentía débil, él dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la habilidad. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso dice Pablo, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Oh, hermanos, cuando Pablo se sentía débil, el poder de Dios venía sobre él. Él aprendió el secreto de la debilidad. Pablo había aprendido cómo vencer la adversidad. Por eso que cuando le aconsejaba a Timoteo allí en 2 Timoteo 1:7 le dice, y este es un verso precioso, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios, queridos, nos ha dado un espíritu de poder. Pablo estaba seguro que el poder de Dios estaba disponible para él y para todos sus seguidores. ¿Cuántas veces en nuestra vida vamos a encontrarnos en situaciones difíciles? ¿Cuántas veces nuestra fe va a ser confrontada? Quizás por enfermedad o por un ataque de alguien que nos quiera hacer daño. Hermanos, quizás nuestra fe va a ofender a otras personas y nos van a atacar. ¿Cómo reaccionamos frente a estas situaciones? ¿Con vergüenza? ¿Con miedo? ¿Con temor? Hermanos, Pablo era un hombre de valor y con su vida nos enseña que el versículo de 2 Timoteo 1:7 es una realidad. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Seamos valientes ante la adversidad, como Pablo fue. No solamente Pablo era un hombre estudioso, Pablo era un hombre de valor, Pablo también era un hombre humilde. Hermanos, todos los comentaristas que podamos leer van a estar de acuerdo que el apóstol Pablo fue un gigante de la fe. Quizás fue el más grande apóstol que ha existido. Él predicó el evangelio en todo el mundo conocido de su época, como le hemos dicho. Hizo 3 viajes misioneros. Llevó el evangelio hasta Roma, la capital del imperio. Él
capacitó y preparó y levantó a muchos líderes de la iglesia. Y él escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¡Qué vida tan fructífera en esos 35 años de ministerio! Pablo, al igual que Elías, que Jesús y que Pedro, resucitó a un muerto llamado Tíquico. Miren lo que dice su testimonio en Hechos capítulo 10, versículo 11. Dice, como el discurso de Pablo se prolongaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, se quedó dormido y cayó desde 3 pisos arriba a la calle. Lo levantaron muerto. Pablo corrió las escaleras abajo, se acostó sobre él y lo abrazó. No se alarmen, dijo, está vivo. Luego regresó al 3er piso a partir el pan con ellos y siguió hablándoles hasta el alba. Al terminar, partió. Pablo, al igual que Jesús, Elías, Pedro, resucitó a este joven llamado Eutico. Queridos hermanos, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 5, en la nueva versión, de Nueva Biblia Viva, nos comparte una experiencia que tuvo en sus tiempos devocionales, en sus tiempos de intimidad con el Señor. Él nos cuenta que fue llevado hasta el 3er cielo, como Él lo llama. Él dice en estos versículos, en estos 5 versículos, dice, ya sé que no gano nada con presumir de mí mismo, pero ahora les voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al 3er cielo. Él se refiere a él mismo. No me pregunten si fue corporalmente o en espíritu, porque no lo sé. Dios lo sabe. Y sé que este hombre fue llevado al paraíso y escuchó cosas que los humanos no podemos expresar con palabras. Podría muy bien presumir ante ustedes de esta experiencia, pero no lo haré. Prefiero sentirme orgulloso en mis debilidades. Hermanos, Pablo tuvo esta experiencia gloriosa que Dios lo llevó. Él no sabe si en espíritu o en el cuerpo hasta el 3er cielo. Dice que estuvo en el paraíso y escuchó cosas que a ningún humano se le permite escuchar. Qué experiencia más hermosa. Pero a pesar de todos estos logros que Pablo alcanzó en sus 35 años de ministerio, este apóstol era un hombre humilde. Él nos va a decir allí en 1 Corintios 15, 9 al 10, yo soy el más insignificante de los apóstoles. En otra versión dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice, título que ni siquiera debería ostentar porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Me encanta cómo termina este versículo 10. Hermanos, lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. La palabra gracia significa don inmerecido de Dios. Lo que soy, lo soy por el don inmerecido de Dios. En otra oportunidad, cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 3, versículo 8, y leo la Nueva Versión Internacional, Pablo dice, aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Soy el más insignificante, ya no de los apóstoles, sino de todos los creyentes. Oh, hermanos, el apóstol Pablo era un hombre humilde, muy humilde. A pesar de todos sus conocimientos, a pesar de todos sus logros en su vida, él nunca perdió la humildad que tenía. Por eso es que él tiene autoridad para decirnos lo que está escrito en Romanos capítulo 12, versículo 3. Él dice, por la gracia que se me ha sido dada, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Queridos, dice, nadie tenga
más al concepto de sí que el que debe tener. Queridos, en otras palabras, lo que está diciendo es, sean humildes. ¿Por qué la humildad, queridos? Debe ser la característica del cristiano, de aquel que sigue a Jesucristo. Pablo fue un hombre humilde, pero al mismo tiempo, él fue el más grande de los apóstoles. Pablo puso en práctica lo que Jesús enseñó, ahí en Marcos capítulo 10, 43 y 44. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. A manera de conclusión, me gustaría decir en este día, Pablo fue un hombre estudioso, quien se preocupó por conocer más para ser un digno embajador de Jesús. Pablo lo hizo, estudió, se preparó en medio de situaciones adversas y con muy pocos recursos. Qué tremendo desafío para nosotros, queridos, que tenemos a la mano muchas facilidades. Te invito a que como Pablo seas un hombre o mujer estudiosa sobre todas las escrituras. Tu preparación, tu capacitación te equiparán para ser un mejor testigo de Jesucristo. Y los conocimientos que adquieras te llevarán a tener profundas convicciones. Pablo, en segundo lugar, fue un hombre de valor. No creo que haya existido alguien que haya pasado las experiencias por las que tuvo que pasar el apóstol. Siempre enfrentó cada una de estas dificultades con una actitud correcta. Él no se sintió con resignación diciendo, bueno, tengo que sufrir esto, ¿qué me toca? No hay otra solución. No, hermanos. Tampoco enfrentó esta situación de mala gana. ¿Saben por qué? Porque Pablo sabía que Dios le había dado el poder, no solamente para soportar estas situaciones difíciles, sino para vencerlas. Él estaba convencido de que Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio, como lo escribió en 2 Timoteo 1:7. Queridos hermanos, las cosas que pasamos nosotros no son nada comparadas con lo que Pablo pasó. Debemos tener la misma actitud que tuvo el gran apóstol. Y finalmente, Pablo fue un hombre humilde. A pesar de todos sus logros, se consideró como el más pequeño de los apóstoles, aún indigno de ser apóstol por el pasado que había tenido. Nosotros, queridos, también debemos ser humildes. Debemos reconocer que lo que somos, que lo que tenemos es por la pura gracia de Dios. Hermanos, todo lo hemos recibido de manos de Dios y no tenemos por qué ser orgullosos. Recuerda, la humildad es una característica distintiva de los seguidores de Jesús. Seamos hombres y mujeres de estudiosos de la palabra. Seamos hombres y mujeres de valor frente a cualquier adversidad. Seamos humildes, porque estas cosas dan la gloria a Dios y también son las características del hombre y la mujer que Dios usa. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.